Bienvenidos de nuevo ahora después de esta pausa de café. Ahora retomamos la jornada con un tema clave que son los contratos públicos del CO2 y su gestión administrativa. Para ello contamos con Luis Ignacio Rojo, que es jefe del Servicio de Gestión Forestal de la Junta de Castilla y León, quien nos explicará un poco cómo abordar el procedimiento administrativo desde las administraciones públicas relacionada con este nuevo aprovechamiento, que no es nuevo, pero que quizá bastante desconocido de nuestros montes. Lo dejamos con él. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Buenos días a todos. A mí me toca la parte un poco aburrida, administrativa, así que voy a intentar hacerla breve y engancharla con las charlas muy interesantes que hemos tenido antes. Casi lo fundamental es que os voy a explicar un poco cuál ha sido la historia de cómo se han ido implantando los sumideros de carbono en los montes de utilidad pública, que son los que gestionamos desde la Junta de Castilla y León, junto con sus propietarios. Esa historia es un poco la historia del mercado de carbono. Va en paralelo, lógicamente. Nosotros un poquito detrás a medida que la cosa ha ido creciendo. Y señalar dos aspectos antes de empezar muy importantes que ya se han avanzado en las charlas anteriores. Uno, el hecho de que estamos hablando de mercados de CO2 y este es una de los diversos lo que se llama servicios ecosistémicos o externalidades, que así se ha llamado, y que son conocidos desde hace mucho y que se valoran mucho, pero no en los mercados. Los sumideros de CO2 o los créditos de CO2 es el primero de esos servicios ecosistémicos que ha creado ya un mercado que se paga con dinero y en el que se venden y se compran algo. Pero no va a ser el único y están de camino y ya hay esbozos y hay dinero intercambiado o por lo menos dinero invertido en otros mercados como el de la biodiversidad o el del agua, que probablemente el del agua sea uno de los más importantes, a mi juicio, de los que vayan a venir. Hay comunidades que sufren el problema del agua. Todos lo sufrimos en España, de la cordillera Cantábrica para abajo, pero desde luego hay una España más seca, que es la del sur y la del Levante, y en Cataluña, que es una de esas regiones que lo sufre mucho más, ya hay servicios ecosistémicos de agua que se valoran y se pagan, ¿vale? O sea que este es el primero, pero vendrán más. La propiedad forestal en general y la agraria, la rural en general, no va a tener solo esta oportunidad, yo creo que va a tener más. La otra segunda cuestión que quería indicaros es el tema que se ha dicho, que por cierto, felicidades por la presentación, que ha sido estupenda, Fernando, la adicionalidad. Lo que en general se está pagando y por lo que invierten las financieras es por la adicionalidad. Es decir, si un propietario tiene un monte, hasta día de hoy al menos, tiene un monte que habitualmente viene, como todos los montes, tienen por costumbre respirar y fotosintetizar y, como consecuencia, fijar CO2 por la fotosíntesis, si no hace nada especial, nadie le va a pagar por eso que ya tenía. No, yo ya estoy fijando carbono, efectivamente, está fijando carbono. Pero lo que le van a pagar es carbono a mayores de ese funcionamiento habitual del monte, ¿de acuerdo? Ese término de adicionalidad que se ha dicho. Y eso sí que es muy importante, es decir, nadie que tenga una propiedad forestal o rural que fije CO2 va a poder conseguir retribuciones a día de hoy si no hace algo, si no hay un proyecto, si no hay una intervención que mejore y, por lo tanto, incremente esa fijación de CO2 o de cualquier otro servicio ecosistémico. Bueno, como Enrique, a ver si soy capaz de hacer funcionar esto. Una primera apunte es que este mercado surge de la iniciativa privada. Es verdad que hay un mercado obligatorio que es mucho más institucional, pero el mercado voluntario surge de la iniciativa privada, y como muy bien han explicado, así que no lo insisto, hay empresas que por muy diversas razones, responsabilidad social corporativa, por una mejor imagen, yo creo que al final se resume todo en eso, quieren compensar su huella de carbono, quieren rebajarla, pero además compensar lo que no puedan, las emisiones que no puedan evitar. Entonces, como les decía, la historia administrativa de esta historia va un poco paralela a la historia de la esencia misma de ese mercado y de la realidad. Todo esto empieza en Castilla y León en la segunda década del siglo XXI. O sea, a partir del 2012-2013 empiezan a aparecer algunas empresas e instituciones, porque algunas, como Cruz Roja, por ejemplo, ha tomado iniciativas que no eran con fines comerciales, sino con fines propios para compensar su huella y para llevar a cabo actuaciones de mejora ambiental. Pero en general son compañías que ven una oportunidad en los mercados de carbono muy incipientes,
y contactan con un propietario, en este caso, y desde el punto de vista de las que nosotros gestionamos, siempre es un propietario público, una entidad local, una junta vecinal, un ayuntamiento en su inmensa mayoría, y le proponen repoblar una parte de su terreno que cumple lo que ya han explicado, o que se acaba de incendiar, o que lleva sin arbolado desde antes de 1989, bueno, siempre proponen una restauración y son esos dos casos, y le dice: yo te restauro, te repueblo esa superficie y a cambio tú me cedes los derechos de CO2, es decir, la capacidad de registrar el CO2 que va a fijar esa masa. Esas primeras iniciativas, que como digo es algo muy, muy incipiente, pues los ayuntamientos les parece bien, al que le pareciera bien. Evidentemente ahí las empresas hicieron un trabajo de convencer, de plantear y de contar lo que era esto. Porque claro, esto es, pese a que ya ahora está más o menos, está estabilizándose o está asentándose, sigue siendo nuevo y en aquel momento no digamos, ¿no? Es decir, que me va usted a pagar, ¿por qué? O sea, usted viene a mi territorio, a mi terreno, me lo va a repoblar gratis y no me va a pedir nada. No, yo se lo repueblo gratis. Ahora, usted me tiene que ceder el CO2 que fijen. El CO2 que fijen. Pues eso no vale nada. O sea, yo se lo cedo, no pierdo nada. Eso ya, nadie me paga nada por el CO2 que fije el arbolado. ¿Cómo se concreta eso? En estos montes, como digo, que es de gestión pública, pues el ayuntamiento o ayuntamiento de empresas se ponen en contacto con la gestión técnica, que somos la Consejería de Medio Ambiente. En general, pues nos parece bien. Bueno, pues si alguien quiere invertir en el monte y quiere repoblarlo, pues estupendo. Los presupuestos públicos son limitados, como todos sabemos. Si algo que no puedo afrontar con mis presupuestos viene alguien de fuera y lo hace conforme la gestión técnica que vengo realizando, pues estupendo. Entonces, una vez todos estamos de acuerdo, eso hay que concretarlo, porque al final todo hay que concretarlo y pasarlo a papel, a contrato, a algo, ¿no? Administrativamente eso se acaba sustanciando, materializando en un convenio. Es una figura que contempla la normativa administrativa y en el que, sin compromiso económico por parte de la propiedad ni de la Junta, se llega a ese acuerdo firmado, una especie de contrato. Lo que entre en particulares sería un contrato, pues en la administración es un convenio. Muy bien, pues usted, empresa, repuebla estas parcelas más o menos de esta manera y la propiedad le cede los derechos de carbono. A una iniciativa se sucede otra, la siguiente, y a lo largo de los siguientes 15 años, por decirlo de alguna manera, no, 15 años no, 2012 hasta el 2008, 9, 10 años, ¿de acuerdo? Se van sucediendo iniciativas que suman pues poco más de 40, son 42 o 43. ¿Qué es lo que ocurre a medida que pasa el tiempo? Que esas iniciativas, que inicialmente eran esporádicas, y viene uno, pues vale, luego viene otro en otro sitio, pues vale, pues se empiezan a multiplicar. ¿Y qué es estos convenios? Que como toda la administración pasa por intervención y por asesoría jurídica, que son unos señores muy sesudos que saben mucho de normativa, y nos dicen: a ver, esto ya no es un convenio. Un convenio es cuando no hay un interés económico, cuando no hay una venta. Inicialmente eso era así, pero ahora lo que vemos es que hay muchas entidades interesadas en esto. La administración no puede hacer nunca negocios con una sola persona. La norma lo que nos dice es que si hay algo que vender o algo que contratar con alguien, incluso comprar, da igual que la administración compre o venda, tiene que haber concurrencia, que es una palabra mágica. Es decir, yo como administración pública no puedo organizarme solo con este señor o con aquella señora. Tengo que sacarlo a público conocimiento para decir: oigan, yo quiero hacer esta obra, o quiero comprar estas cosas, o quiero vender estas otras. ¿Quién quiere comprar? Y ese era un paso inevitable. Los convenios, aparte de que no tenían esa concurrencia, tenían otras dos peculiaridades que lo hacían complicado. Una es el periodo máximo de habilidad, que eran 4 años, que desde luego supera con mucho la vida de esa masa arbolada y del sumidero de carbono. Y la escasa precisión técnica. Eso quiere decir que el convenio no decía mucho sobre cómo se iba a hacer la repoblación posteriormente. Eso luego, pues a veces no, pero a veces traía ciertas complicaciones a la hora de concretar el proyecto que se iba a llevar a cabo. Una vez que nos damos cuenta que hay mucha gente interesada en hacer esto, mucha gente o el suficiente número de gente en hacer esto, es decir, en invertir haciendo una repoblación para quedarse con los derechos de carbono, pues vemos que esto ya responde a lo que es un aprovechamiento. Eso ya estaba regulado desde el año 2009, desde el 2003 en la Ley de Montes, desde el nacional, desde el 2009 en la Ley de Montes regional, porque el artículo 42, que define los aprovechamientos forestales, dice que son todo lo que genera el monte consecuencia de los procesos ecológicos
y que son todos los productos y servicios, y esto es un servicio ecosistémico, con valor de mercado. Si no tiene valor de mercado no es un aprovechamiento, pero si tiene valor de mercado es un aprovechamiento. Y entra en ese mundo del que nos ha hablado Fernando antes. Por si no estuviera suficientemente claro, en el año 2023 se incluye en la Ley de Montes el artículo 104 bis, donde se especifica la regulación de los servicios ecosistémicos en general. Sigo insistiendo, el CO2 es el primero. Vendrán otros después, seguro. Vamos, están viniendo otros y se estabilizarán y se instaurarán como el CO2, seguro. Tardarán más o menos, pero llegarán. Es mi opinión. Y entonces habla y dice expresamente que se fomentarán, en general todos, el CO2 en particular, y que se regirán por los aprovechamientos. Es decir, es un aprovechamiento. A partir de ese momento, ¿qué es lo que sacamos? Aprovechamientos. Ese lapsus entre que nos dicen que los convenios, nuestra gente de jurídicos, que no podemos seguir con esa figura del convenio porque no se ajusta a la legalidad, ya en esa situación, no porque no fuera inicialmente ajustado a normativa. Y este momento, y que desarrollamos los pliegos de condiciones, pues pasan esos dos años, me voy a quedar con 2, Enrique, que se paralizó un poco esta situación, ¿no? Muy a pesar nuestro. Pero eso dejó de ser así porque redactamos unos pliegos de condiciones, porque en el momento que es un aprovechamiento, toda la mecánica ya está engrasada hace mucho tiempo. Igual que se vende madera, igual que se venden pastos, igual que se vende miel, igual que se vende cualquier cosa, vendemos. ¿Qué vendemos? Cuando uno se pone a redactar el pliego de condiciones, tiene que ver qué vende. Porque nosotros no podíamos vender CO2. Desde el momento que tienes una superficie que está rasa, el CO2 no está, hay que crearlo. No puedo vender lo que no existe. ¿Qué vendemos? Hectáreas de disponibilidad para establecer un sumidero de carbono. ¿Vale? Y eso es lo que vendemos y eso es lo que han comprado las empresas. Ya han salido varias subastas, han ido razonablemente bien, ha habido en general varios licitantes y las tasaciones que hemos puesto pues se han subido. No es que a día de hoy eso sea unas cantidades muy importantes de dinero, porque evidentemente la empresa tiene que hacer la inversión de la repoblación, ¿vale? Pero ya es algo de dinero. Supone dos cosas. Primero, que la administración ya no tiene que invertir ahí y puede aprovechar ese coste de oportunidad, esa ventaja en otro lugar que también lo necesite. Y segundo, bueno, pues algo de dinero entra para la entidad propietaria, porque eso el dinero al final es para la entidad propietaria. Redactamos 3 tipos de pliegos condiciones diferentes. Uno para superficies rasas, que es la que todo el mundo tenemos en la cabeza. Lo siguiente, para superficies repobladas, que cumplen los requisitos de la Oficina Española de Cambio Climático, porque a la hora de redactar el pliego tomamos las normas de funcionamiento de la Oficina Española de Cambio, o sea, del registro de la Oficina Española de Cambio Climático, porque alguna referencia teníamos que tener. Lo que es importante en este mercado emergente es, y yo creo que lo que es importante en todos los mercados, ya me corregiréis los expertos, es confianza. ¿Cuándo esto despegará del todo o por qué está despegando? Porque hay una cierta confianza. ¿En quién? En todos. En el que pone a disposición el terreno, en el que está registrando, que le está registrando algo que es real. Ha habido inicialmente con los registros pues a veces ciertos problemas o en las noticias ha habido artículos donde se ponían entredicho la validez de los registros, de los créditos que se registraban en algunos sitios, porque pueden estar registrados en un registro y luego en otro. Como han dicho, hay varios registros, no hay uno, hay diversos. Y a día de hoy no están interconectados entre ellos, de manera que alguien pueda decir, vienen a registrarme aquí unas hectáreas en Villablino. ¿Alguien de los otros registros tiene esta superficie en su registro? No sea que la intenten registrar en 2 registros a la vez y dupliquen artificialmente a las toneladas los créditos de CO2. Pues esa interconexión no existe. Entonces, a día de hoy, alguien puede registrar en 2 registros a la vez. Esas son cosas que se tendrán que ir puliendo y se están puliendo, y hay una normativa europea que acaba de salir en diciembre que busca en el ámbito europeo precisamente esa confianza, y es algo que si queremos que el mercado se desarrolle bien, tiene que ir por ahí. O sea, tiene que haber una confianza porque es lo esencial. Después también hicimos la superficie que sustenta, porque hay un par de casos singulares en montes propios donde hemos nosotros procedido al registro, pero bueno, era algo a modo de prueba y testimonial. La Junta de Castilla y León a día de hoy no va a ponerse a registrar porque hay empresas que están en ello, que sacan dinero, que hay un negocio y que a nosotros no nos compensa, igual que la Junta de Castilla y León a día de hoy no se dedica a serrar madera, se dedica a venderle. Allá hay otros que lo cortan y lo cierran, ¿no?
Primero se hacen esos, luego se identifica un cuarto caso, que es el de, como también han dicho, pues cuando una superficie se incendia y hay una regeneración natural, el ejemplo que todos tenemos en la cabeza, más donde estamos, que son los incendios de la Culebra, pues afortunadamente hay un muy buen porcentaje de toda esa superficie que está regenerando de manera natural. Esas regeneraciones, y como ocurre precisamente aquí, que en el caso del Pinus pinaster, del pino resinero, a veces son con unas densidades altísimas, ¿no? Que pueden ir desde 6.000, 8.000 o 10.000 o a 30.000 pies por hectárea. Ahí o se interviene o esa masa acaba ahogándose porque no hay sitio ni espacio para tanto árbol. Esas actuaciones de intervención sobre esa regeneración natural, al igual que la de la repoblación, pueden ser objeto de registro son el proyecto que da origen y motivan que se puedan registrar los derechos del CO2 que fije el arbolado que queda. Y también se hizo esa pliego de condiciones que espero que, no tardando mucho, se pueda sacar alguna licitación aquí en Salamanca. Y se calcula una tasación. Bueno, pues eso ha sido un intento completamente transparente de poner un precio en un mercado que todavía no tiene los precios muy asentados. El que está dentro ya conoce mucho mejor cómo va, pero bueno, la verdad es que nosotros estamos aprendiendo, tampoco lo vamos a negar. Entonces, bueno, pues se utilizó la calculadora del Ministerio, que podrán escuchar por ahí, que tiene muchas cosas que mejorar, pero está. En el Ministerio, esto es una cosa que no voy a enrollarme, pero bueno, el Ministerio te permite vender un 20% ex ante, es decir, yo repueblo y al día siguiente todavía no tengo CO2 fijado, pero en el registro del Ministerio sí te dejan vender un 20% de lo que hayas calculado que va a fijar con anterioridad para animar el mercado, ¿vale? Para que no haya que esperar 20 años para empezar a vender. Pues eso es lo que la empresa puede comercializar en el momento. Pues calcular un 10% sobre eso y sobre un precio que se puso así inicialmente, que está en revisión, que parece que claramente está por encima de mercado, pero bueno, el resultado final de la cuenta, que ya es conservadora por definición, pues ha sido lo suficientemente bajo como para que las licitaciones que han salido se hayan adjudicado sin problemas y subiendo el precio de licitación. Y solo una cuestión importante, de cara a los propietarios. Esto es muy importante de cara a los propietarios públicos o particulares. Tenerlo claro, cada uno puede llevar a cabo el contrato que le dé la gana, pero hay que tener en cuenta que la empresa, vamos a ponernos en el caso de una empresa, que también hay situaciones de las subastas que hemos sacado, algunas se las han quedado empresas que no van a vender no van a registrar y vender las toneladas de carbono, sino que lo que van a hacer es quedarse con ellas para su responsabilidad social corporativa. Pues yo voy a compensar mi huella de carbono con un bosque que yo me he quedado con eso, lo he plantado yo y ya está. Yo no voy a vendérselo a nadie. Lo que fije ese bosque me lo voy a compensar yo. Eso también es hágaselo usted mismo, ¿no? Pues eso también existe a día de hoy. No sé si es algo que se irá a más o a menos. Pero en general las empresas lo que hacen es la repoblación, certifican los derechos de carbono y venden esos derechos de carbono a un tercero. Lo que los pliegos de condiciones que nosotros hemos redactado y lo que cualquier propietario público o particular tiene que tener muy claro es que ese otro negocio jurídico que hace el comprador que me hace a mí de los derechos de carbono con un tercero, siempre, aunque no se deben decir empresas, me sale la misma, que es Nestlé, por ejemplo, pues si viene Nestlé a comprarle a una empresa de las que venden, que yo, propietario del terreno, no sea responsable, o sí, eso como cada uno quiera. Desde luego, desde la Administración ha quedado claro que no quiere ser responsable de esos negocios jurídicos que el que me compra a mí haga con terceros, ¿vale? Es como si un maderista me compra a mí la madera, yo no quiero ser responsable del negocio que haga ese maderista con la empresa a la que le venda la madera. Exactamente lo mismo. Aquí es importante porque en los registros del Ministerio, por ejemplo, pues hay un apartado en todos los papeles que hay que poner que dice responsable de la masa si esa masa se pierde, se quema o no llega a tener éxito o sufre una plaga o un vendaval. ¿Eso de quién es responsabilidad? Bueno, pues ahí se independiza muy bien una cosa de la otra. Y nada más. Cualquier pregunta, estaremos por aquí después y habrá, me han dicho, micrófonos después para quien pregunte. Nada más.